Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar acá en el episodio 2 de Headroom Live, un streaming de ciencia, de música, de sonido. Estoy muy contento, estamos muy contentos porque tuvo muy buena recepción la primera entrega. Nos llegaron sus comentarios, buena onda y alentándonos y sugiriendo temas para seguir trabajando. En el programa de hoy vamos a tener una invitada especial. Está la doctora Andrea Farina, que va a venir a conversar con nosotros sobre acústica, sobre su profesión, sobre docencia. Vamos a estar trabajando los mitos y hoy nos toca descular si fase y polaridad es lo mismo, si usar la frase invertir la fase está bien. Para todas las viudas de la reverberancia que quedaron también con mensajes divinos. Vamos a ver qué pasa con ese tema. Y para cerrar el programa vamos a tener un taller de audio donde vamos a trabajar la suma de decibeles y pensar juntos si cuando se suman los decibeles sumamos energía o sumamos nivel de presión sonora o ambas cosas o qué está pasando con eso. Así que eso que están viendo en pantalla que me acompaña acá a mi costado, a mi lado, abrimos una cuenta de Instagram, tenemos nuestra propia cuenta de Instagram que se llama Headroom Live Streaming. @Headroom Live Streaming, ahí los esperamos, manden los mensajes, participen con nosotros. Ya en las próximas ediciones vamos a abrir nuevos canales de comunicación, por ahora es el que tenemos. Los invitamos a seguirnos, a dar like a las publicaciones y a seguirnos por historias. Seguimos, arrancamos el programa, vamos. Bien, Indio, ¿cómo andás? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar con las novedades del ambiente, de los estudiantes, de la industria, de los profesionales. Tenemos algunas cosas para compartir que nos parecen sumamente interesantes e importantes de compartir en un momento donde quiero comenzar con una noticia que a mí particularmente me llena de orgullo y me hace muy feliz. Un estudiante de la sección estudiantil de AES Tamaba se presentó a competir, a una competencia de desarrollo de producto, de diseño de producto, en la Convención Europea de Audio que se realizó en mayo en Dinamarca. Ahí tenemos el flyer. Y él se presentó con un proyecto que tenía que ver con un micrófono, con el diseño de un micrófono de cinta, que es ese que está ahí en pantalla, que tuvimos el gusto con Indio de estar midiéndolo también, que bueno, estuvo conectado con la experiencia de taller del episodio pasado, fue este micrófono. Ahí está Marcelo en la convención en Dinamarca, en Copenhague, presentándolo. Estuvo compitiendo con estudiantes de Alemania, de Dinamarca, de Estados Unidos, de Suiza. Bueno, ahí está dando un agradecimiento a la institución. Y lo queremos felicitar porque es algo sumamente importante. Hay un único antecedente de un estudiante argentino que haya participado en convenciones europeas, que es Federico Martín, de una sección estudiantil colega que es AES Aural, que esa sección estudiantil está... el consejero académico es Leandro Rodríguez, el doctor Leandro Rodríguez, que es amigo de la casa, le mandamos un gran abrazo. También a Federico, y es importante porque tenemos dos estudiantes en tiempos donde se intenta instalar esta idea de que los estudiantes no hacen nada, o que les cuesta aprender, o que están a la marchanta. Es el claro ejemplo de que no, que es todo lo contrario, nada más que no tiene prensa y por eso le dedicamos este espacio acá en el streaming. Otra cosa importante, ya hablando en la agenda, es este evento que se va a realizar en agosto. Es el Buenos Aires High-End Argentina, el Audio Show. Hay un código, si sos miembro de AES, tenés un código promocional para acceder a entradas con descuento. Otro evento importantísimo que ya pueden agendar es el 7, 8 y 9 de octubre, que es en Caper. Tengo entendido que este año, a través de la empresa Genelec, de Equafon en su representación nacional y AES Argentina, vamos a trabajar con una sala inmersiva, donde va a haber demostraciones, charlas, así que no se la pueden perder. Es una invitación formal a que participen no solamente de esta actividad, sino de Caper. Si alguien no fue alguna vez a Caper, no se la pierda, es un evento súper importante. Y tenemos acá, y acá quiero hacer una particular, me quiero detener, está el Congreso Argentino de Acústica,
que se va a desarrollar en la ciudad de Mar del Plata el 18, el 19 y el 20 de noviembre, como ven ahí en la placa. Y nuestra invitada de hoy, Andrea Farina, la doctora Andrea Farina, un aplauso para ella, vamos, aplaudan. Va a presentar un trabajo en este congreso y me gustaría que nos cuentes de qué va el trabajo. Bueno, buenas tardes. Sí, el trabajo que vamos a presentar en el congreso es sobre acústica de salas para música experimental. En la Argentina hay muchísimas salas para música tradicionales y muy poquitas experimentales, entonces para música experimental, vamos a hablar de cuáles son los conceptos vinculados a la acústica que definen ese tipo de espacios y a mostrar el diseño de una sala experimental de acá de la ciudad de Buenos Aires, que es el auditorio de Art House. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno eso. Ahí vamos a estar en noviembre, seguramente estamos allá, vamos a acompañar a nuestra asociación de acústicos argentinos, que es tan importante, y le mandamos un beso a todos sus miembros. Y para finalizar en las novedades, tenemos en agosto también, agosto viene cargado, estos dos eventos importantes: la Convención de Audio Latinoamericana, la AESLAC 2026, que se hace en Lima, en Perú, y también el Congreso Iberoamericano de Acústica, que también unos días después de la Convención de Audio se desarrolla el Congreso de Acústica. Ahí en el episodio pasado habíamos conversado con Indio, que iba a presentar un trabajo sobre parámetros espaciales. Sí, señor. No, nada, era solamente para mencionarlo, perdón. Y hoy tenemos algo, se nos ocurrió una idea, en realidad se le ocurrió a Indio una idea que a mí me pareció genial, me pareció contracultural, revolucionaria para los tiempos que estamos viviendo, y por supuesto que cuando la trajo a la mesa dijimos, por supuesto que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer todos los episodios, que es la siguiente. ¿Qué tenemos para leer hoy? Muy bien, ¿y de qué va esta qué nos trajiste hoy para leer? Para recomendar. La idea de este pequeño segmento tiene que ver con recomendar un libro. Un libro. Generalmente vamos a trabajar con libros de amigos, como en este caso el libro De Pi a los agujeros negros de Juan Cruz Jiménez de Paz, un gran amigo al que de paso le mandamos un gran saludo, que es un libro de divulgación científica que trabaja temas de matemática, física, astronomía y acústica. Entre ellos ustedes verán que este ejemplar tiene acá marcada un montón de páginas casualmente, pero rescaté, me hice un pequeño listadito acerca de los temas que trata este libro de mi vasto interés, como ondas sonoras y sus escalas de niveles, el camino libre medio en los diversos recintos, difusos y no difusos, simetría y Sabin, que tiene que ver con el tiempo de reverberación, trampas resonantes de membrana y de tipo Helmholtz, modelo de rayos aplicado a el tiempo de reverberación que descubrió Eyring y Norris en su momento, y mediciones objetivas y subjetivas respecto de la sonoridad. De Pi a los agujeros negros. Muy bien, muy bien, muy bien. Como esto no queda acá, no es solamente una recomendación de lectura, porque Indio es todas las semanas, todos los episodios va a presentar un nuevo libro. Esto no va a quedar solamente en la recomendación. Como somos revolucionarios, vamos a sortear un libro para nuestros televidentes, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Tele del otro lado. Seguidores. Para nuestros seguidores, un libro en cada formato. ¿Y cómo es que lo vamos a sortear, Indio? No, la cosa es así. En vez de hacer un sorteo típico como corresponde, este libro en particular, bueno, el que está mostrando acá Gustavo en pantalla, tiene un capítulo 0, a diferencia del resto de los libros que empiezan con capítulo 1. Yo obviamente conozco la historia a partir del autor, que me contó cuál fue la cuestión de por qué este libro tiene un capítulo 0, pero lo que se nos ocurrió es lo siguiente. Nos escriben en las vías habituales de mensajes, donde lo que necesitamos es que nos inventen una historia de por qué este libro tiene un capítulo 0. No tiene que ser la razón original, tiene que ser simplemente una historia, y la más linda, la que mejor prenda, ese se va a llevar el libro.
Ahí va, nos pueden dejar los comentarios por el Instagram o en los comentarios del canal de YouTube. Así que esperamos sus intervenciones, sus aportes y nos vemos dentro de un ratito. Llévatelo, Pablo. This is my third time at Tomaba, doing some playing for the students and meeting people and enjoying it. I've been here with Stickman 4 times, with Peter Gabriel 2 times, and with King Crimson a very special time in Levanta Club. And when I hear the music, it all depends on the music. I hear a new song, or we write a new song, and then I think, will it be better? Not how many strings, but which instrument is perfect for that song. Of course, in Stickman, I only play the stick with the 12. But with King Crimson, with Peter Gabriel, I have a choice of many basses. And I listen to the music, and it's just somehow internal inside. I can feel which would be the best. The Chapman stick I play is 12 strings, 12 cordas, and 6 are bass strings, 6 are guitar strings, and the output is stereo, separate. So 6 strings go to a guitar amp, 6 strings go to a bass amp. So in a manner, I can be the bass player with this hand and this guitar player with this hand. In Stickman, Marcus Reuter plays also a touch guitar, also can be bass and stick. So with 3 players, we can be like really 5 or 6 players. Hi, this is Tony Levin speaking to you from Tamaba School, where we're doing a nice concert with Stickman, and I want to say best wishes from Jam Session. Hola, enos aquí nuevamente con los mitos. Y en este caso nos toca fase o polaridad. ¿Qué invertimos? O como dice un amigo, ¿en qué invertimos? La cuestión viene de larga data y este bloque se lo voy a dedicar a mi gran amigo César Laumstein, con mucho amor, que es el precursor un poco de esto. Fíjense en la misma diapositiva que estamos viendo ahí, donde tenemos imágenes de preamplificadores, de micrófonos, de consolas, pero básicamente preamplificadores donde hay algún botoncito, algún conmutador que selecciona esta inversión de fase en algunos, polaridad en otro. Al menos eso es lo que dice la serigrafía. Y la cuestión acá es desambiguar un poco por dónde viene este tema, si está bien inversión de fase, si está bien inversión de polaridad o si ambas son correctas. Entonces vamos a trabajar un poco con esto. Si vamos al diccionario, ¿qué nos quiso decir Rudolf con esto? Casualmente Rudolf Graf, que tiene el Diccionario Moderno de la Electrónica, dice en la definición de fase lo siguiente: es una función periódica, en una función periódica u onda, la fracción del periodo que ha transcurrido medida desde el origen fijo. Si el periodo se representa como 360 grados, a lo largo del eje temporal, la posición de fase se denomina ángulo de fase. Es decir que acá Rudolf nos está diciendo que la fase y el tiempo están directamente relacionados. El Larousse de Ciencia y Técnica dice respecto de la definición de fase que es el estado de un movimiento periódico en función del tiempo transcurrido desde que se inició el ciclo considerado. ¿Sí? Entonces, acá está la cuestión. Si vemos en el Rudolf Graf, por ejemplo, la definición de inversión de fase, figura como que lo que está haciendo es invertir la fase de una señal en 180 grados, o si trabajamos en radianes, en pi. ¿Sí? Y acá hay un tema. Si estamos relacionando directamente el tiempo con la fase, no estamos hablando de los fasores y el ángulo, sino del tiempo y la fase. Acá hay un tema. ¿A qué frecuencia sucede esto? Entonces, fíjense la siguiente diapositiva. Agarré en un multipista y puse 4 ondas senoidales,
4 tonos puros senoidales de 100, 200, 300 y 400 Hz. Y así como estaban, los copié en las 4 pistas siguientes de abajo, ¿sí? Si yo le doy play a todo eso, suena, obviamente, sumándose todos esos tonos con un timbre característico de eso. Ahora, si yo casualmente lo que pretendo es hacer una inversión de fase o polaridad, fíjense en las 4 pistas de abajo, eso es lo que supuestamente estoy pretendiendo generar, pretendiendo hacer. Si en esta situación, como ven en la imagen, cada una de estas frecuencias se está anulando en su suma a sí mismo. Es decir, que esta inversión de la copia de las 4 de abajo respecto de las de arriba, invertidas en fase 180 grados o de polaridad, hacen que la suma me dé 0. Es algo así como agarrar las 4 de arriba y multiplicarlas por -1. Ahora, si hablamos de fase y tiempo, fíjense, a 100 Hz, 180 grados corresponde a medio periodo y eso equivale a 5 milisegundos. Entonces, si yo corro 5 milisegundos, todas ellas, fíjense, la suma ya no me da exactamente 0. Casualmente, la de 200 y la de 400 me queda cruzada. Perdón, no me queda cruzada, me queda directamente en fase. O sea, está efectivamente alineada. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que hice? Puse la de 100 a 5 milisegundos, la de 200 a 2,5 y así sucesivamente con la de 300 y 400 Hz respectivamente. De esta forma queda alineada directamente de manera invertida. Cuando yo le doy play a esto, efectivamente se anula, pero no en el principio. Y acá hay una cuestión que me parece extremadamente importante de rescatar. Toda esta semana estuve charlando con una gran amiga y un gran amigo, con Georgina Lizazo, que la vamos a invitar para entrevistarla posteriormente en alguno de estos programas, y Jorge Petrosino, que también lo vamos a invitar en otro momento para charlarnos, y tuvimos una comunicación bastante fluida respecto de este tema, donde voy a rescatar una frase que Jorge la dice mucho mejor que yo, entonces la voy a leer textual. En cualquier sentido práctico de uso en audio, es más lógico, menos complicado y más directo hablar de inversión de polaridad que de inversión de fase. Lo que defendemos básicamente es que el uso de inversión de fase puede que sea más peligroso para los no especialistas y menos práctico, pero está lejos de ser incorrecto cuando se lo entiende correctamente. Y acá está la cuestión. Si nosotros trabajamos con la fase directamente, los fasores en ángulo, por ejemplo el exponente complejo para la transformada de Fourier, ahí el fasor casualmente yo lo pongo en pi o menos pi o 180 o menos 180 y casualmente me anula para todas las componentes de frecuencia que existan y eso es una inversión de fase y funciona perfectamente, tanto es así que en la antitransformada lo que me queda sería la misma señal multiplicada por -1, es decir, la famosa inversión de polaridad, ¿sí? Y acá entonces viene la cuestión, las dos son correctas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los equipos de audio? ¿Qué es lo que hacen estos preamplificadores? ¿Qué es lo que hacen las etapas que trabajan con esta supuesta inversión de fase, o la concreta inversión de polaridad? Hacen esto. Esto es lo que se hace analógicamente. Esto es una inversión de polaridad. Es multiplicar por -1 la señal para tener a la salida exactamente la misma, totalmente invertida. El hecho de que no se utilice tanto polaridad tiene que ver con la cuestión de que la fase está más relacionada a la alterna y la polaridad a la continua, y por eso se la evita un poco. Es absolutamente correcto hablar
¿no? ¿De qué nos disfrazamos, ¿no? Es absolutamente correcto hablar de inversión de fase siempre que sepamos de qué estamos hablando, o de inversión de polaridad, pero aquellos defensores de la inversión de polaridad tengan en cuenta que, por ejemplo, en una línea de transmisión de determinada impedancia característica y tengo al final una impedancia menor, se me va a reflejar la onda con la fase invertida, no con la polaridad invertida, con la fase invertida. Y acústicamente sucede lo mismo. Si yo tengo un medio de una impedancia característica y de repente encuentro otro medio de una impedancia característica menor, va a haber una reflexión con la fase invertida, no la polaridad donde no aplica. Entonces, inversión de fase y polaridad son ambas correctas dependiendo del entorno y que conozcamos bien de dónde viene y dónde es más útil o no aplicarla. Y esto es todo. Pablito. María Andrea Farina es especialista en acústica arquitectónica y música. Se graduó como doctora con mención en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Quilmes, profesora de armonía, contrapunto y morfología musical en la Universidad de La Plata y arquitecta en la UBA. Es profesora de acústica e investigadora en la Facultad de Artes de La Plata y en la Escuela Universitaria de Artes de Quilmes. Actualmente investiga temas relacionados con la acústica musical y el diseño de salas para música y prosa y trabaja como asesora en la especialidad de acústica en proyectos de arquitectura. Bueno, seguimos con el episodio 2 de Headroom Live con nuestra invitada, con la doctora Andrea Farina. Para mí un gran placer, un gran orgullo que esté acá acompañándonos. Andrea, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, tengo una primera pregunta que estuvimos pensando en la semana para no caer siempre en la misma de, bueno, ¿cómo empezaste en esto? Y trabajar de otra manera. Si una persona de a pie, te encontrás a alguien en el ascensor y te dice, ¿a qué te dedicas? Igual tenés que explicar qué hace un consultor acústico a una persona que no es del palo. ¿Cómo te presentás? ¿Cómo le contás qué es tu tarea? ¿Cuál es tu tarea? Bueno, yo en una parte de lo que hago en la vida hago acústica aplicada a la arquitectura, soy asesor acústico, consultor acústico, como vos decías. Y en las obras de arquitectura hay una impronta visual que los arquitectos la tienen muy clara. Cuando uno entra a un lugar dice, bueno, este lugar es grande, es luminoso, está bien decorado, me gusta la decoración, me siento bien confortable con el clima que hay, la temperatura. Pero esas obras de arquitectura también tienen una impronta sonora. Entonces el consultor acústico le da la impronta sonora a las obras. Y en general se trabaja con estudios de arquitectura, con equipos de proyecto, donde hay arquitectos e ingenieros. Los arquitectos están a cargo de el diseño proyectual e integran otras especialidades que puede ser el asesor de incendio, la termomecánica, el de sanitarias, el interiorista, y uno de esos asesores somos nosotros. Ahí va, ahí va quedando más claro. ¿Cuándo vos te diste cuenta que la rama de la acústica iba a ser tu profesión y te ibas a dedicar de lleno a esta actividad?
No me di cuenta en un momento porque yo hice como una carrera muy orgánica. En el 98 empecé a trabajar de ayudante alumno en la cátedra de acústica musical en la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata. Y a partir de ahí empecé a dar clases. Al principio ayudaba al profesor que estaba a cargo y ayudaba a los estudiantes a resolver los ejercicios. Después quedé a cargo de un práctico. Y con el tiempo empezamos a hacer trabajos de diagnóstico del comportamiento acústico de salas en la ciudad de La Plata. Ajá. Y esos fueron como los inicios, que después se convirtió en una actividad laboral cuando seguí estudiando para poder abarcar el tema con totalidad y con conocimiento. Y se empezó a dar esto de empezar a ir a los estudios de arquitectura y aprender de las otras especialidades e incorporar los conceptos de acústica. Ahí va. Una pregunta que estuvimos trabajando con los chicos de la sección estudiantil, Sí. cuando les comenté que estabas de invitada y me la hicieron saber ellos, era que, dos en particular, ¿qué libro o qué conocimiento les recomendás a una persona que está empezando y que advierte que quiere empezar en Sí. esto de la acústica, Sí. que a veces no sabe por dónde, si por un estudio, o por la arquitectura, o por el ruido, o por lo que sea? ¿Qué le recomendarías para empezar como con un libro? Esa es la primera. Y la segunda, si vos tuvieses que estudiar acústicamente o medir acústicamente un espacio para tu gusto personal, o sea, para sacarte una espina o para decir, che, a mí me gustaría aprender más sobre esto, ¿cuál sería? Bueno, la primera pregunta es muy difícil, porque yo no hice ese recorrido. Cuando yo arranqué no había tanto acceso a información como tenemos en la actualidad. Entonces conseguir los libros de acústica eran muy difíciles, entonces yo iba a distintas bibliotecas que pensaba que podía haber algún libro de acústica y me fotocopiaba ese libro y fotocopiaba apuntes de cátedra. Era algo que en la época se usaba bastante, Indio va a dar fe. Y leía todo lo que tenía a mi alcance. Entonces yo le diría a alguien que lea todo lo que tiene al alcance. Después con el tiempo uno empieza a darse cuenta qué textos están más vinculados a lo que uno necesita saber y qué textos no, o con qué textos, leyendo qué textos uno se siente más cómodo. Eso en realidad fue el recorrido que hice yo. Entonces yo te diría, lee todo lo que tengas a tu alcance. Pero hoy es bastante distinta la situación porque uno se editó un libro ayer y hoy lo puedo conseguir muy fácilmente. Entonces el problema es que hay mucha información. Tratar de buscar los textos de referencia. En realidad uno le podría preguntar a una inteligencia artificial cuáles son los textos de referencia, cosas que nosotros no podíamos hacer. Y arrancar por ahí. Y tal vez algo más te sumo, leer los textos más de una vez. Porque uno cuando recién empieza va a entender algo de todo lo que dice el texto y después en la segunda lectura descubre cosas que tiene la bibliografía que no descubrió en una primera lectura. Ahí va, No sé cuál es el consejo. Lean todo Lean. y no lean nada y seleccionen con una IA, no sé. Ahora que lo mencionás, ¿sos de trabajar te apoyás en agentes de guía o herramientas de inteligencia? Lo he usado para corregir textos que tenía que escribir. Porque yo sé que Indio usa mucho. Me imagino. Sí. No, pero lo que pasa es que cuando uno da clases y hace este tipo de cosas, a veces tiene que resolver muchas cosas y no tiene el conocimiento para esas cosas. Entonces tal vez te estás escribiendo un artículo para un congreso, como hablábamos antes, y yo no me acuerdo de la escuela todos los usos de la coma. Entonces cuando dudás con algo, vas al diccionario online o vas al diccionario físico y lees todos los usos de la coma y decís, no sé ni cuál uso voy a elegir porque tampoco tengo claro cuál es el que tengo que utilizar. Entonces he usado IA para eso. Ahí va. Y eso me ha dado buen resultado. Mira. Una más y ya después. Y no te respondí la segunda pregunta. Perdón, por favor. Lo del lugar. ¿Qué lugar especial te resulta Sí, especial? ¿cuál me diría? Ahí, bueno, quería hacer foco en esa pregunta porque me interesa, porque necesito un sponsor. Ahí va. No me Ahí gustaría estamos. medir, me gustaría visitar teatros en el mundo. En el mundo. En el mundo, ahí va. En el 2000, Leo Beranek hizo un acústico muy reconocido, hizo 2 estudios, uno sobre las mejores salas para música sinfónica,
otro sobre las mejores salas para ópera, y a mí me gustaría conocer las 3 primeras de cada categoría. Una es el Teatro Colón, así que esa al sponsor le sale casi gratis. Casi gratis, está acá nomás. Podríamos ver, ¿quién te dice? Sí. ¿Quién te dice? Pero tenemos el Musikvereinssaal de Viena, el Symphony Hall de Boston. Symphony Hall de Boston, la Ópera de Dresde y la Scala de Milán. Y un paseo por Kremer allá. Sí, por todos lados. Pero yo pido los 3 primeros, o sea, de cada día. Hedrum Banca, ¿no? Guido, ¿qué decís? Muy bien. Te hago una última pregunta y después sé que Indio tiene una pregunta para vos también. ¿Cómo encarás el tema de las investigaciones? ¿Cómo iniciás el tema de una investigación? Nosotros participamos, bueno, ustedes fueron muy generosos conmigo, la verdad. Me invitaron a una investigación donde tuve muchos problemas con mi equipamiento. Pero participamos, lo pudimos hacer. ¿Cómo le transmitís a tus alumnos, a tus estudiantes, que la investigación es uno de los caminos que puede tener dentro de la acústica, tan interesantes y tan... No sé, yo intento en mis clases, por ejemplo, aunque sean de audio digital, promover la investigación dentro del estudiantado. ¿Lo haces en tus clases? ¿Y cómo? Bueno, eso. En la dinámica de las clases siempre les digo cosas para que se rían y les digo que los que yo explico no me crean, vayan el sábado a las 5 de la mañana cuando no pueden dormir y prueben en casa lo que yo les estoy diciendo. Eso tiene que ser una curiosidad propia que tiene el estudiante de querer estar ahí haciendo cosas. Y después en una de las carreras donde doy clase tienen tesis final, entonces ahí en general los estudiantes ya vienen motivados con algún tema y los acompaño en ese camino, buscando qué se sabe de ese tema en la bibliografía, cuáles son los textos actuales. Primero siempre buscar el estado del arte, si alguien investigó algo parecido, los antecedentes que hay y después desarrollando la propia tesis. Ahí va. Indio. Una mínima preguntita de respuesta corta quizá. Vos tenés muchas competencias profesionales diversas, eclécticas, arquitectura, composición musical, acústica, hay digamos todo un cúmulo de cosas diferentes. ¿Cómo te llevas con todas ellas? ¿Qué es lo que más te atrae de todas ellas? O si hay un hilo entre todas ellas que estás explotando o disfrutando, esa sería mejor, ¿no? Y tal vez tiene que ver con la primera pregunta que me hizo él de qué es el consultor acústico. O sea, uno puede hacer acústica haciendo mediciones, pero tiene que poder leer esos datos más allá de esos datos. Y leerlos es a partir de lo que yo escucho, lo que yo oigo. Entonces, yo estudié arquitectura, puedo hablar con arquitectos. De hecho, integré mucho de lo que estudié en la práctica profesional. Cuando uno se sienta con otras especialidades y empieza a decir, bueno, esto que estudié en la facultad, que era de la persona que hace incendio o la persona que es interiorista, vos la tenés que incorporar en tu disciplina para poder dialogar correctamente. Y después estudié licenciatura en composición. Y ahí desarrollé capacidades que tienen que ver con la audición y con la audición, supongamos. Eso me sirve para decir, bueno, voy a ir a hacer una medición acústica y hacer la lectura del dato, pero también tener una audición crítica de lo que está ocurriendo y seleccionar qué medir, no medir nada, sin pensar. O sea, todo lo que se hace es pensando, y ese pensar en la acústica es a través del sonido. Después, bueno, cuando uno hace un tipo de obras más específicas, como hablábamos en los bloques anteriores sobre un auditorio para música experimental, tiene una idea de qué tipo de música se va a representar en ese espacio, ha escuchado esas obras, por ahí ha participado en alguna de ellas, entonces podés tener una vivencia de lo que vos querés que suene en ese espacio y cómo suena ese espacio. Es decir, se lleva bárbaro con todo eso. Bueno, supongamos. Excelente. Bueno, te despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense ahí. En el bloque que sigue estamos con el taller de audio con Indio y a sumar decibeles.
Hola, soy Diego Escliar, docente del taller de podcast de Tamaba, y lo que hacemos en este espacio es aprender haciendo. Básicamente producimos podcast de manera colectiva para dar cuenta de la vida de la escuela en Tamaba, pero también de las ideas que tienen los estudiantes. Se desarrollan algunos proyectos colectivos y otros también de manera individual. La idea es que cada estudiante que participa pueda armar el piloto o el capítulo 1 de un podcast que desea, relacionado a la música y el sonido, que eso quede alojado en Tamaba, pero que también sea el puntapié inicial de una serie que después pueden continuar llevándose las herramientas del taller. Es interesante para poder explorar este universo donde las ideas valen un montón y no es tan caro de producir para poder continuar haciéndolo de la mejor manera posible. Bueno, ¿cómo están? Vamos terminando con el programa. Ya pasamos por la entrada, por el plato principal. Ahora tenemos el postre, que es el taller de audio que está liderado por Indio. Vamos a sumar decibeles y vamos a ver qué pasa con eso. Estamos sumando energía, estamos sumando nivel de presión sonora, sumamos las dos. ¿Qué pasa? Vamos con eso. Muy bien, acá estamos para hacer la prueba de la suma de niveles de presión sonora y verificar que muchas veces cuando tenemos el oyente en una posición cualquiera, lo que se suma es energía y no nivel de presión sonora duplicado. Para la experiencia tenemos nuestros dos monitores, el izquierdo, el derecho. Vamos a usar una consola para poder manejar los niveles individualmente y tener la posibilidad de mute. Y vamos a utilizar también un multipista como fuente de generación y un medidor de nivel de presión sonora. Como fuente de sonido para la medición vamos a utilizar ruido blanco, simplemente por un tema de estabilidad en la medición. Dado que necesitamos en un momento hacer la prueba de invertir la polaridad o invertir la fase de uno de los canales para ver qué pasa con esa suma, lo pusimos en duplicado en un multipista, on Cubase. Entonces tenemos duplicadas las pistas y lo que vamos a hacer es mandar cada una a uno de los monitores y vamos a verificar la suma. Veamos nuestro dispositivo medidor. Para hacer la medición tenemos un sonómetro clase 2 que me permite medir con una respuesta rápida y una respuesta lenta y con dos curvas de ponderación A y C. Muy bien, vamos ahora a emitir por el monitor izquierdo. Ahí se pudo ver que marcaba 72,6. Vamos ahora a emitir por el monitor derecho. Con ambos monitores llegamos exactamente al mismo nivel ajustando cada uno de los faders. Y ahora lo que vamos a hacer es verificar con los dos juntos. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es levantar el mute de ambos monitores y deberíamos tener... ¿Cuánto, Gustavo? 75. Veamos. Una de las cuestiones en las cuales estamos haciendo esta medición es que no estamos en el eje de simetría, es decir, a la misma distancia de los monitores, sino en una posición cualquiera. Y ahora vamos a ponerlo en simetría. Para auxiliarle y que esto sea exactamente ello. Medidor base. Estamos a 1,11 m. 1,11 m. Esto perfección. Clavado. Impresionante. Perfecto. Ahora estamos con el medidor en el punto de simetría. ¿Qué nos dice esto? Que si esta simetría es tal cual se midió y los monitores están respondiendo de manera muy coherente, las señales acá se suman duplicando el nivel de presión sonora, es decir, cuadruplicando la potencia. En concepto de esto, lo que dé cada medidor por individual se le debería sumar 6 decibeles más. Veremos hasta dónde le da la cuestión a esto, ¿sí? Vamos a medir primero el monitor izquierdo. El otro.
Ambos monitores en 75 decibeles de nivel de presión sonora. Veamos los dos juntos. La simetría no nos está dando los 6 decibeles que pretendemos, pero está muy bien ya que tenemos evidentemente 5 decibeles de nivel de presión sonora más. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es invertir uno de los canales, la polaridad de uno de los canales, para ver cómo nos da la suma en esta posición de simetría. Primero vamos a medirlos nuevamente individualmente a ver si nos siguen dando 75. Y ahora, tan. En el orden de 2 decibeles por debajo del valor de uno solo de ellos. Es decir, que la simetría, aún en un lugar reverberante, está funcionando bien. Eso habla un poco de la coherencia de los monitores y de la cercanía a la que estamos de los mismos. Vamos a repetir la experiencia en el mismo punto de simetría, pero a una distancia mucho mayor. Ahora, monitor derecho. Por cada uno de ellos individualmente tenemos 78 decibeles de nivel de presión sonora. Vamos a sumar los dos juntos, debería obtener 6 más. Seguro. Teníamos entonces 4 decibeles más, es decir, la energía y un puntito más. Ahora a uno de los monitores le invertimos la polaridad y los vamos a sumar nuevamente. Estamos sumando 2 decibeles, en realidad un poquitito más de 2 decibeles, es decir, volvemos a duplicar la energía. Y hasta acá llegó mi amor. Muy bueno, muy bueno. ¿Tenías algunos comentarios para hablar sobre esta experiencia? Sí, parte de esta experiencia nos está demostrando que, suponiendo un sistema doble de vivo, donde tenemos los dos stacks, las dos pilas, los dos arrays, los dos, lo que fuese del sistema, el eje de simetría del lugar es el único lugar donde puede llegar a sumar el doble de nivel de presión sonora. El resto de los lugares no. Aún o independientemente de que la polaridad de uno de los sistemas está invertida, como acaban de ver. Cuando lo pusimos muy cerca, el medidor de nivel de presión sonora, la coherencia de ambos monitores, la coherencia de fase entre ellos, es decir, respecto del micrófono del medidor, era óptima. Y en consecuencia, al tener una distancia muy chica, teníamos una suma del doble de nivel de presión sonora, es decir, que estábamos cuadruplicando la energía. Eso es algo que pasa muy raro, pero me acordé hoy de una anécdota de hace muchos años 90, que recuerdo un vendedor de JBL en ese momento, había puesto 2 monitores juntitos, uno al lado del otro. Y el tipo demostraba a la audiencia que cuando ponía los dos juntos sumaba 6 decibeles y no 3 como el resto de las marcas. El tipo se estaba mofando, digamos, de los incautos, de los que no habíamos leído, a Juan Cruz, por ejemplo. Y estaba sumando el cuádruple de energía, diciendo que eso era parte de esa marca, a diferencia del resto. Me acordé de eso, simplemente. Muy bueno. Pero, por ejemplo, a mí cuando me lo enseñan en acústica 1, me enseñan a sumar 20 logaritmos de tantos pascales. ¿Por qué acá no se puede ver eso? O sea, ¿hay una suma de qué tipo? Bueno, la palabra coherencia, que estuvimos repitiendo varias veces a lo largo de la experiencia, tiene que ver con eso. Para que dé el doble de nivel de presión sonora, la suma tiene que ser punto a punto, es decir, en cada uno de los puntos de las 2 señales.
Y lo que sucede con una señal incoherente, que no tiene coherencia en sí mismo, por ejemplo cuando el medidor estaba en cualquier otro lado, o incluso en la simetría, pero lejos, en un entorno reverberante, es que las señales que le llegan no tienen coherencia, son diferentes, son distintas. Hay una pruebita que me contó mi amigo Lucas Rubinstein, que viene bien para el alumnado. Le mandamos un saludo a Lucas de paso, que ya lo vamos a invitar, que es la siguiente: similar en el multipista, o sea, señales de audio perfecta. Pongo el mismo ruido y lo copio en 2 tracks, ¿sí? Los reproduzco y tengo una suma de 6 decibeles, es decir, tengo el doble de nivel de presión sonora o 4 veces la energía. Si le invierto la polaridad a una, lo que pasa es que se anula directamente. Ahora, vuelvo a poner la polaridad normal y la corro un cacho de tiempo. Algo, cualquier cosa, o sea, sin tener en cuenta. Vuelvo a reproducir y tengo 3 decibeles más. Invierto la polaridad y tengo 3 decibeles más. O sea que tenemos señales no correladas, es decir, que no tienen correlación, y eso siempre duplica la energía, porque tengo 2 señales, nada más. No es punto a punto la suma. Esta experiencia que nosotros hicimos acá en el taller, vos la ves reflejada en tu actividad normalmente, es así como... Y en lo que pasa que en acústica trabajamos mayormente con señales incoherentes. Si empezamos a prestar atención a las señales con las cuales nosotros trabajamos, hacemos un ejemplo. Ciudad de Buenos Aires, mucho calor, se corta la luz, todos los negocios de una avenida sacan su grupo electrógeno hogareño. Y yo voy caminando y voy a escuchar, la categoría es grupo electrógeno, pero cada grupo electrógeno tiene su ruido particular. Si los meto en una terraza y los voy a medir, y voy a tener esta suma de que si un equipo me da 80 decibeles y otro tiene también 80, los dos van a dar 83. Ahí va. Bueno, ¿hay algo más para agregar? Muy buena la experiencia, me encantó. ¿Nos vamos despidiendo, Pablo? Sí, ya estamos. Pero para que antes de despedirnos quiero hacer muchas gracias, Andrea. De verdad, insisto, es un placer, un verdadero honor tenerte acá, que te sumes a nuestro trabajo. Muchas gracias, Indio, por acompañarnos siempre. Antes de irnos quiero recordar que vamos a sortear este libro de Pi a los agujeros negros de Juan Cruz Jiménez de Paz. Para ello tenían que hacer una historia, mandarnos a nuestras cuentas de Instagram. Ahí está. Headroom Live Streaming. @ Headroom Live Streaming, perdón. Dale. Ahora sí. Entonces, a esa cuenta, la historia de por qué este libro tiene capítulo 0. No tiene que ser la historia real, tiene que ser una historia inventada. La mejor historia se lleva el libro. Bueno, esto fue todo. Perdón. Perdón. ¿Qué me estoy olvidando? Que nos manden si tienen sugerencias para futuros mitos y futuros talleres también. Eso va a ser bienvenido, lo vamos a analizar, le vamos a decir a todo que no, obviamente, y vamos a hacer lo que se nos da la gana, pero pueden mandarlo. Bueno, chao a todos, muchas gracias.